Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Tenemos campeón de liga, o campeolón, que diría Amunique, ¿no? En su idioma. Y yo tengo la sensación de aquí lo están celebrando bastante. Entre que sabes que tengo aquí la peña del Barça, que se juntan en el bar enfrente de mi casa, que a menudo cantan los goles antes de que yo los vea en la tele, y eso me da mucha rabia, ¿no? Pero este año ha sucedido menos. No se me ocurre una idea más aproximada del infierno para mí. Encima, no solo vivir enfrente de una peña del Barcelona que te canta los goles, sino encima por adelantado. Encima que te haga spoiler del gol del Barça. Me parece la peor de los escenarios posibles. Yo estaría todo el día denunciando al bar por los decibelios o algo así, Enrique. Realmente es un establecimiento hostelero, ¿vale? Al que voy de vez en cuando. Y el otro día quedé con una persona que venía de Valencia a tomar un café y en un momento dado fue al baño, y el baño está en la segunda planta, y en la segunda planta es donde en teoría está más o menos la sede, tengo entendido, porque bajó un poco asustado y me dijo, esto está lleno de banderas del Barça y de fotos del Barça, ¿no? O sea, como que no pega con lo que es abajo, con lo que es arriba, ¿no? Como que de repente te metes en el sótano o en la guardilla de alguien y te encuentras que de repente es una especie de... Sí. Me lo puedo imaginar. Fue inesperadísimo. El lado oscuro, ¿no? Y ayer, cuando ya al descanso, con 2-0 el Barça, que le valía el empate para ser campeón, ya estaba el himno, ¿no? Sonando, lanzando tracas, ¿no? Pirotecnia y cosas así. Y digo, ahora estaría Javier aquí disfrutando. No sé si... seguro que acabaría llegando la policía. No sé si porque Javier llamaría o porque Javier bajaría y provocaría un incidente, ¿no? Al estilo vestuario del Real Madrid últimamente, ¿no? Y tendría que intervenir la policía, Javier. Pero hay campeón. Y digo porque aún siguen las celebraciones, porque justo está pasando ahora una manifestación junto a mi casa, y como con batucadas y cosas así. Y digo, esto parece la Rúa, ha vuelto Carliños Brown, ¿no? No, pero es increíble todo lo que sucede en Castellón, ¿eh? Vamos, en una calle, es una cosa... Yo que me quedé a vivir aquí, pues la tranquilidad, ¿no? Es lo que más se busca, la calma, es fútbol, no se hacen caso a nadie, Javier, esto es increíble. Pues tenemos campeón de liga, como bien has dicho. Ayer el Barcelona ganó al Real Madrid con una facilidad pasmosa. He estado escuchando a varias personas que decían que incluso con cierto levantamiento del pie del acelerador, ¿no? El Barça ganó ayer. Sensación de no querer incluso hacer sangre. Y también tuve esa sensación de no tener enfrente a un rival digno y querer acabar sin lesiones y sin nada el partido y ponerse a celebrar un partido del Madrid patético, diría, patético. Sin alma, sin competir, salieron incluso con sensación ya de un palpable derrotismo al Camp Nou. Y fue un partido, bueno, un paseo del Barça, el Madrid incapaz de dar 5 pases seguidos y de hacer las cosas medianamente bien, aunque fuera por un poco de amor propio. Y el Barça, un campeón de liga muy merecido, que pensaba hoy, puede parecer esto una blasfemia para los más barcelonistas, que esto que voy a decir, pero no me parece tan descabellado poder comparar o poder hablar de Flick como lo más parecido a Cruyff que hemos vivido en... Pero bueno. Yo de verdad, es que yo, sinceramente, Flick creo que tiene muchos elementos que le veo una similitud con Cruyff en cuanto a que coge un Barça absolutamente en estado de derribo, le da un estilo muy determinado, muy marcado, incluso te diría adelantado a su tiempo o muy
enmarcado en un momento que cambia con el VAR y él se sabe adaptar mejor que nadie. Personal, distinto, y luego una importancia capital a jugadores canteranos, incluso a jugadores que no son un dechado de virtudes técnicas, y él los ha sabido aprovechar y convencerlos y hacerlos mejores jugadores. Entonces, por eso, y 2 ligas seguidas, no me parece... incluso puede tener algo parecido con Cruyff en cuanto a cierta distancia con la prensa o incluso también eso de morir a veces con sus propias ideas, ¿no? Hay algo ahí de que no me parece tan descabellado, incluso por ese estilo suyo tan casi muy personalista lleva el club. Uh-huh. Bueno, en 50 segundos me has convencido, Javier, tus argumentos. Has dicho un Madrid patético, que me ha recordado esto del patético de Madrid, ¿no? Esto se decía, ¿no? Para referirse al Atlético de Madrid, a veces, ¿no? Los madridistas decían patético de Madrid, a lo que los otros dicen el Real Madrid, ¿puede ser? ¿Eso sí. ¿Ha existido? Sí. El Barça es el Farsa, a su vez, ¿no? También a veces. El Violencia, el Valencia. Que esto refleja de un modo, ¿no?, muy, muy evidente la edad mental que tenemos los aficionados del fútbol, ¿no? Porque esto es de patio de colegio, absolutamente, pero... Sí. Y a mí me dicen Real Madrid y me molesta, ¿eh? Claro. Me puedes decir cualquier cosa tal, me dicen Real Madrid y... Ojo, ¿eh? Ojo. El trampas, ¿no? También dicen ahora. Sí. El trampas. Pero claro, eso no... Lo otro se dice porque tiene cierto parecido sonoro, ¿no? Lo del trampas ya fue directamente saltarse las normas de la ofensa, ¿no? Ir directamente. Pero ya te aviso que hoy voy a estar un poco disperso porque no estoy pudiendo concentrarme, porque vosotros no escucharéis, pero yo escucho la batucada constantemente. Vas a estar disperso, no como en otros episodios, que eres un prodigio de la concentración y que no te dispersas para en absoluto, para nada. Vale. Me suelo ajustar al guión que tanto trabajamos minuciosamente en las horas previas de la grabación, y es que estoy como en canaletes. Que, por cierto, he leído, lo leí ayer, creo, leí un artículo de Santi Jiménez. ¿Tú sabes por qué el Barça celebra los títulos, la afición, en canaletes? Ni lo sé ni me importa. Pues te lo voy a contar, Javier, te voy a contar. El Javier más picado, ¿eh? Es que esto es... acabas de felicitar al Barça por su... ¿no? Un caballero elegante, ¿no? Cuando pierde da la mano, todo eso, ¿no? Y de repente ya saltas, no pasa nada, Javier. Es que la historia está curiosa, ¿eh? O sea, esto resulta que a principios del siglo XX la única manera de enterarse de un resultado del Barça era ir a la Rambla de Canaletes. ¿Sabes por qué? Que no, Enrique, que no. Sabes, ¿no? Puedes seguir preguntándome, pero ya te importa. Porque había varios diarios de la ciudad en esa calle que exponían en unas pizarras los resultados de la jornada. O sea, era el antiguo teletexto, el teletexto analógico y el Live Score ahora, ¿no? La aplicación de ahora, pues la gente iba ahí para saber cómo había quedado el Barça. Y si el Barça ganaba, se acercaban al Café Baviera, que estaba justo detrás de la fuente, estaba ahí a celebrar la victoria. Que esto te va a gustar. Que quizá en tu próxima visita a Barcelona te acerques por ahí, porque el Café Baviera fue el primer lugar de la ciudad donde se comía caviar. ¿Te parece? Caviar con cerveza. Y se hizo famoso ese café porque los jugadores del Barça iban a tomar una caña o algo después de los partidos. Iba Samitier y todos aquellos de la época. ¿Qué te parece? Esto lo puedes contar ahora. Y bueno, pues y resulta, no solo fue el proto-teletexto y el Live Score, es que también en los días posteriores al partido, ahí se reunían muchos aficionados a discutir, ¿no? De fútbol, hablar de fútbol, y entonces lo aprovecharon algunos diarios de la ciudad para montar tertulias deportivas, ¿no? Vehementes, tertulias deportivas. Es decir, también fue
un lugar donde nació, se puede decir, ¿no? Twitter, ¿no? La discusión de Twitter, o el chiringuito y el rondo y esas cosas también, ¿no? O sea, El rondo, mítico rondo, con Kike Guas. yo fui al rondo una vez, eso te lo he contado, ¿no? Una vez. Sí, Pero sí, ya no, sí, sí, es ya verdad. no estaba Quique Guas. No fuiste pero- entonces a la época dura. No, yo ya te dije que yo un poco decepcionado porque ahí en un camerino había pistachos y quicos y cosas así. Dijo esto. Yo lo había idealizado desde fuera, Javier. Pero bueno, el Barça en Canaletes, el Barça puede llegar a los 100 puntos. El Barça puede hacer un pleno de victorias en casa en esta liga, Javier. Y con todo, tú lo comparas con Cruyff, pero es decir, yo creo que este equipo no está esto habla mal del Real Madrid realmente. Yo creo que este equipo está un escalón por debajo del Barça de Guardiola, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo lo sitúas entre el Barça de Guardiola, el Barça de Luis Enrique? Pero es que te quiero decir que... el Barça de Cruyff, el Barça de Cruyff, digo, el Barça de Rijkaard, por ejemplo, no sé. Pero es que hace 4 días, como quien dice, era el Barça de Koeman, el Barça de tan criticado, el Barça de Sí. Adama Traoré en el mercado de invierno, junto con la vuelta de Dani Alves. Un poco un Barça de bandazos, medio arruinado, intentando sacar adelante como podía, y en cuestión de 3 temporadas es firme candidato para ganar la Copa Europa, con un futuro muy esperanzador en forma de grandes jugadores jóvenes. No sé si está por debajo de Guardiola, pues probablemente sí, del Barça de Guardiola o del Barça de Cruyff o del Barça otros que el Barça de Rijkaard también era impresionante el primer año o sea, el segundo, ¿no? El de con Ronaldinho y todo esto. Bien, me parece que el salto me parece que es tremendo, el salto que han dado en muy poco tiempo y cómo han pasado por la derecha al Real Madrid. Ya está, es que eso es lo... Yo lo digo también un poco hablando del nivel de la liga en general, ¿no? O sea, que llegar a 100 puntos solo dos veces, ¿no? Una vez el Barça y otra vez el Madrid han llegado a 100 puntos. Y este Barça ha tenido lesiones de jugadores muy importantes durante la temporada, muy importantes. Ha acabado sin Lamine Yamal, de hecho, antes Rafinha prácticamente no ha tenido muchos momentos. Y es que son muchos puntos, o sea, son muchos partidos. Hay que decir que a mí me llama un poco la atención. O sea, no sé si... Sí, es que no, yo creo que el Atlético de Madrid se ha bajado de la liga pronto, el Sevilla ha dado un bajón muy importante, que aún así le ganó al Barça 4-1, que fue bastante sorpresa esto este año. Pero no hay tantos equipos que anteriormente podían quitarle puntos a un Barça o a un Real Madrid y hay menos equipos de esos. El Madrid, de hecho, es que ha tenido varios tropiezos contra equipos que a priori no debería haber caído, ¿no? Pero el Barça ha sido muy martillo pilón en eso, muy serio en Liga, y pues aún le queda dar ese último pase, quizás ese último paso en Champions, pero vamos, dice todo muy poco en favor del Real Madrid, que son 2 años en blanco, 3 entrenadores, jugadores pegándose entre ellos días seguidos, que es que no es que sea un día, es que se han sido varios días seguidos. Hay una desafección palpable enorme con la afición. Mbappé que se borra, criticado, yéndose fuera en mitad de la liga. No se dirigen la palabra a varios jugadores entrenando. Comunicados ridículos. A 14 puntos de tu eterno rival y celebrando la liga en tu cara, en su campo. Aquí muchas veces creo que hemos hablado, ¿no?, de un poco la deriva extraña que había tomado el Real Madrid, y es increíble porque mucha gente, de verdad, a mí me ha llamado antiflorentinista, por ejemplo, ¿no? Que es increíble, ¿no? Porque te quiero decir, solo lleva 25 años votándole, ¿no? Que
Pero ¿sabes lo que sucede en esto? Que al final el oficialismo, el victimismo y todo esto de rodear a la directiva de un halo de superioridad, de somos la mejor entidad deportiva de la historia, pues que el elogio debilita y al final el Madrid ha abierto 50 guerras diferentes queriendo hacer todo a la vez y le ha superado y ha dejado muy de lado la parcela deportiva y ha caído en errores para mí muy básicos como esa especie de dejadez o de poca confianza en los entrenadores y ceder todo el protagonismo y el poder a los jugadores que se han comportado de una manera pésima, ¿no? A las pruebas nos remitimos, que es un equipo, un vestuario convulso y totalmente insoportable, distanciadísimo de la afición y con serios problemas de actitud, disciplina, comportamiento, juego y ahora es lo que de esos polvos, estos lodos, ¿no? Sí, lo hemos ido repitiendo, ¿no? Esta temporada. Sí. Despojas la autoridad del entrenador, ¿no? Después del primer clásico y todo lo que sucedió, se la das a unos jugadores que encima no parecen los más espabilados, tampoco, desde la distancia, y a los que seguramente, y esto es importante, a los que seguramente el resto de jugadores no reconozcan como jefes o como líderes, pues al final eso a medio largo plazo, pues unos se van a dejar llevar, otros se van a borrar y al final pues acabas así. A mí, ¿sabes? Me recuerda un poco esto del Madrid ahora al Barça del último año de Rijkaard. No sé si me lo compras. ¿Cómo lo resolvió el Barça entonces? Sí, pues, echando a Ronaldinho, echando a Ronaldinho, dando el poder a un entrenador, dando un poder al entrenador a que fue Guardiola en ese momento y así cambió. Ese último Barça de Rijkaard es que también hubo un Madrid-Barça. Sí, el 4-1. Sí, que no fue para proclamarse campeón, pero fue la jornada siguiente y acabó a 18 puntos del Real Madrid aquel año, que era el Real Madrid de Schuster, me parece, ¿no? Sí, que le gana 4-1, que metió gol Thierry Henry en el Bernabéu y el Barça hizo pasillo, ¿no? ¿Fue algo así? Sí, fue 4-1 seguro, o 4-0, no recuerdo bien. Y ese verano pues es el de la Eurocopa del 2008 y luego ya Guardiola y cambia el asunto, ¿no? No sé si el Madrid se va a atrever a meter el bisturí de esa manera en cuanto a estrellas del equipo y si le va a dar el poder a un entrenador que pueda decir, oye, para que yo coja el equipo, estos tienen que ir y si no, pues nada. Lo dudo. Lo dudo porque, para empezar, creo que habría que hacer una limpia de 12 jugadores. Es que la lista es complicada. Que no digo que sean 12 jugadores malos, pero sí que esta temporada hay 12 jugadores que no merecen seguir o que el club debería escuchar ofertas. Otra cosa es que a lo mejor a varios de esos jugadores, si les quitas otros que están en su puesto o que no tienen la ascendencia que creen o que no están muy apartados, pueden brillar la temporada que viene. Pero el Madrid tiene que hacer una limpia muy seria y luego, sobre todo, eso que dices de cambiar las formas y las maneras del club en cuanto a darle de verdad confianza y respaldo a un entrenador. Además, que es un poco lo que ayer puse en un tuit. No puede ser que el Madrid solo confíe de los últimos casi 20 años en 3 entrenadores: Mourinho, Ancelotti y Zidane. Y el resto parecen que son absolutos vendehumos, chavales modernitos con el iPad que hablan de táctica pero no saben ganar Champions, y hay una especie de desprecio a todos los Lopetegui, Xabi Alonso, Arbeloa, Benítez, cada uno con sus diferencias, pero que nadie se los cree en el club, empezando por la propia directiva. Y tienes que tener la suficiente personalidad para creer en el presente y en el futuro. No creer
que lo único bueno es lo ya conocido y que es lo único que no te van... Porque es que ha entrado el Madrid en esa deriva, pero es que incluso en baloncesto, que en baloncesto yo estoy feliz que el Madrid haya llegado a la final, pero que ha vuelto a darle las llaves del club a Escariolo, que estuvo en el Madrid hace 25 años. Y entonces parece como que Florentino ahora solo está cómodo con gente que de alguna manera entiende lo que es el club, con una experiencia o con de verdad que le pueden mirar de tú a Florentino y decirle las verdades del barquero. Y no puede ser. Ya. Oye, ¿qué le pasa a Florentino con los entrenadores españoles, no? Un poco... no, porque en la primera época ya del Bosque acabó mal, Camacho tal... sí, pues no sé, Florentino... Estamos hablando de que los entrenadores españoles están gobernando el fútbol europeo, ¿no? Y si no, los alemanes. Y aquí buscamos otras... Y luego el Madrid tiene un problema de verdad, también un poco incluso de... que se ha vuelto loco con la Copa Europa. O sea, que se ha vuelto de verdad un poco... que es verdad que es el torneo importante del Real Madrid, esa especie de ballena blanca que siempre quiere perseguir y que es indisoluble, ¿no? Real Madrid y Copa Europa, pero que no puede ser casi el principal objetivo sistemáticamente de la Copa Europa y despreciar la Liga, que es lo que está haciendo de un tiempo a esta parte. Creo que primero hay que empezar a ganar la Liga, como la canción esta de Leonard Cohen, ¿no? Primero tomamos Berlín, luego Manhattan, ¿no? Primero ganas la liga doméstica o compites muy bien y superas a tus máximos rivales y ya luego, de verdad, puedes estar pensando en Copa de Europa, pero primero paso a paso, no querer subir las escaleras de 7 en 7. Sí, ¿no? Y además esa obsesión por el fin. Yo creo que el Madrid ha despreciado un poco el medio, ¿no? Claro. El durante. O sea, que hay una cuestión futbolística de que el Madrid juega mal. O sea, también juega bastante mal. En parte por una composición de una plantilla poco equilibrada, que un año no tienes centrales, al año siguiente tienes aún menos, al siguiente tampoco. Luego pues se va un tipo de centrocampista que no es reemplazado, tienes 1000 jugadores que donde mejor juegan es en la banda izquierda. Claro. Y pues pero hay unas prioridades difusas, ¿no? A la hora de fichar. En Madrid las prioridades son un entrenador, un centrocampista y un experto en comunicados. Esas son las 3 prioridades del Madrid, porque es de lo que ha carecido el Madrid este año, ¿no? El entrenador, que ya puede ser Mourinho, Klopp, también suena mucho Pochettino, no sé por qué, la verdad, tampoco creo que haya demostrado... Me cae muy bien Pochettino, porque tampoco creo que haya demostrado... Sí, a la mínima lo sueltan por ahí. Siempre, como que parece una obsesión también de... Y lo ponen como en un podio, ¿no? De entrenadores. Sí. Y dices, bueno, lo hizo bien con el Tottenham aquel de Leal y compañía, pero bueno, el tiempo ha pasado y quizá era un Tottenham bastante bueno, que luego cuando estuvo en el Chelsea, ¿no? Cuando estuvo en ¿dónde más ha estado? El PSG, ¿no? Sin más. Y luego el entrenador, que ya puede ser eso, la lista que quieras, que si no les das respaldo y si no les antepones a la plantilla, que es una especie de devora hombres, esto, pues se lo van a comer. Es que yo me encantaría que pudiera sonar Iraola, de verdad. No me parecería ninguna locura en un mundo normal, pero es que estamos en esta dinámica en la que para entrenar al Madrid hay que ser Beyoncé o Mourinho o no sé, o alguien que tiene una especie de predicamento increíble, ¿no? No puede ser una persona normal, ¿no? No tienes que ser... y tampoco parece sano eso. O sea, Flick en el Barça llega sin mucho cartel, después de haber fracasado con la selección alemana y después de 2 años sin entrenar o algo así. Pero se cree en él y se le da una importancia y eso es, creo, muy decisivo para que ahora esté donde esté el Barça.
Es que la Porta, por lo general, tiene buen ojo con los entrenadores, ¿eh? Y has dicho a Débora Hombres. ¿Recuerdas a Débora Hombres? Sí, de MTV. MTV, ¿eh? En una época veía mucho la MTV. Yo. No salía del instituto. Yo también. Muchos videoclips he visto. Sí. Que también increíble lo puedo llamar bajada a los infiernos de Federico Valverde, que es un jugador que yo de verdad he visto pocos jugadores tan queridos en el Bernabéu, tan defendidos como Fede Valverde. Y por una especie de combustión espontánea ha decidido cargarse su estatus en el Madrid en cuanto le dieron el brazalete capitán, y ha perdido totalmente el rumbo de su carrera, porque le van a brear como vuelva a jugar contra el Oviedo. O sea, no sé si vuelve a jugar en la Liga, pero le puede caer una pitada monumental. Sí, me ha llamado la atención que en este conflicto con Tchouaméni he visto bastante opinión generalizada de que habrá tenido que pasar para que alguien tan tranquilo como Tchouaméni, ¿no? O tan aparentemente racional haya acabado así con Valverde, que obviamente desconozco, ¿no?, los detalles del conflicto y todo eso, ¿no? Pero lo que está claro es que nuestros llamamientos a la calma, ¿no?, que llevamos todos meses con calma, es fútbol. No sé qué está pasando ya. No hemos salido de lo del Huesca-Zaragoza, ¿no?, la batalla campal esa, que quizá alguien... Yo creo que en todo esto igual ha habido una confusión con lo literal, Javier. Yo creo que cada vez... Esto es culpa de las redes sociales, como casi todo, ¿no? Cada vez cuesta más a la gente captar los matices, ¿no?, o los dobles sentidos de las cosas. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el Huesca Zaragoza estaría toda la semana la prensa hablando de la pelea por la permanencia, ¿no? La pelea por la permanencia. Entonces pensaron que tenían que pelear los jugadores, y ahora Arbeloa lleva varios meses, ¿no?, diciendo que esto es el Madrid, hay que pelear hasta el final. Te ha encantado esto, ¿eh? Es que lo ha dicho varias veces. Lo has tuiteado, has escrito un artículo, me lo metes en el podcast, lo de pelear hasta el final el Real Madrid, que ha habido una confusión. Te encanta. Es que lo dijo ya cuando precisamente con gol de Fede Valverde ganó el Madrid en Vigo en la última jugada. Dijo, esto es el Madrid, pelear hasta el final. Dando pie a otra confusión muy extendida, que es confundir el infinitivo con el imperativo, ¿no? Sí. Entonces quizá también por ahí Fede Valverde y Tchouaméni no lo entendieran bien. El otro día también, hace unas semanas, también insistió, ¿no?, que hay que pelear hasta el final. Entonces quizá los jugadores no estén entendiendo nada, ¿no? O sea, quizá confundir el imperativo con el infinitivo les haya costado $500,000 euros a cada uno. O sea, hay que estudiar gramática también, esas cosas. Que ojo, si el precio por zurrar a un jugador del vestuario se pone en 500.000 euros... Sí, claro, no, si se puede hacer un crowdfunding. Claro. Quizá eso, a los de Foro Coches y eso, igual se les ocurre, ¿no?, hacer. Pero sí. Y con reglas, solo un golpe se puede dar y puedes elegir qué jugador se lo da al otro, ¿no? Sí. Yo cada vez veo una cosa en mi vida, Javier, que a la vez me alivia y me apena, que es que ya creo que nunca me voy a pegar con alguien en mi vida de verdad. O sea, eso, pegarte piñas. O sea, yo nunca me he pegado con alguien puñetazos así, ¿no? No hace el perfil. Y ya creo que tengo una edad que no sé, o sea, no veo la situación en la que pudiera darse eso. O sea, que me peguen a mí en cualquier momento. En cualquier momento puede pasar. Como dice René, el de Residente, tiene los nudillos blandos, ¿no? Que... No tengo ni nudillos, se llaman, no sé, pero quiero decir, obviamente en cualquier momento puedo tener un accidente de tráfico y que alguien me pegue a mí, pero que yo me vea con la energía suficiente para resistirme a la agresión, veo que sería un esfuerzo en vano, ¿no? Entonces, en cierto modo, también envidio ese entusiasmo de Tchouaméni y Valverde por ¿no?, esa energía juvenil, ¿no? Todavía la apreciarán con el tiempo. Sí. Yo tampoco acostumbro a pegarme, Enrique. No, cuando eres cinturón negro en cosas, ¿no? Ya.
Cuando eres que tienes que controlar tu fuerza, ¿no? No puedes ejecutar golpes y maniobras así a la primera de cambio, ¿no? Tiene que haber de repente una... Yo conozco casos, en el artículo ese que has mencionado, yo hablo un poco de las peleas del instituto al salir, que a veces se pegaban y eso, ¿no? Y conozco algún caso de gente que era así un poco conflictiva, que dejó de pegarse por la calle o en discotecas porque empezó a practicar un arte marcial, ¿no? Y sí, tenías como un código, ¿no? Tenías como un código. ¿no? Sí. Aparte de que, por lo visto, no sé si te quitaban la licencia federativa o algo así, sí. ¿no? Si te veías envuelto en movidas, sí. Tenía como el código de honor de no pegarte fuera de tal. Entonces, se valora poco quizá la labor de esa gente, ¿no? Que consigue canalizar, ¿no? Esa agresividad de los chavales. A mí, ¿sabes lo que me ocurrió? Que de pequeño, cuando teníamos eso, como 12 años o algo así, o 13 años, que un amigo mío estaba, estábamos jugando al fútbol y un amigo mío empezó a provocar a un chico de fuera, o sea, que no era conocido, ¿no? Creo que estaba ahí de paso, no sé de dónde venía, era en verano, ¿no? En Santander. Y estábamos jugando al fútbol y mi amigo le empezó a tocar las narices y en un momento dado el chico este se calentó y era, no sé, karateca o no sé qué hacía y le hizo, o sea, mi amigo lo empujó, le hizo una llave increíble con la mala suerte de que mi amigo salió volando, me dio a mí con el talón en la cara y me quedé muñeco, pero 2 minutos, me quedé absolutamente inconsciente, como ayer Bellingham. Fue muy parecido, como que me quedé así, caí a plomo y se me fundió todo a negro y me acuerdo perfectamente. Le hizo una llave de estas de como le tiró para atrás y me dio a mí mientras caía mi amigo y cobré sin haber hecho absolutamente nada y siendo la historia de mi vida, Enrique. Sí, te pega mucho eso. ¿Y con quién te enfadaste? ¿Con tu amigo o con el forastero? No me enfadé con nadie, Enrique, porque yo soy así. No me enfadé con nadie, ¿verdad? Le dije, mira, Nacho, te lo había advertido, este chico le estabas molestando y al final te está bien. Y el otro, mi amigo más, me la recuerdo como muy... diciendo, me he pasado de listo. Mira, he aprendido una lección vital. No, y yo también he aprendido la lección vital. O sea, yo también. Sí. Asumiste con deportividad, ¿no? Sí. Hablando de encajar, de saber encajar derrotas. ¿Qué te pareció la story de Mbappé? Tremenda disociada, ¿eh? De Kylian Mbappé. Esto es un poco la navaja de Hanlon, ¿no? O sea, que no sabes si es maldad o si es un poco de estupidez, ¿no? Quiere decir. Sí. Hanlon dice que cuando dudes entre la maldad y la estupidez probablemente sea estupidez, ¿no? Sí. Pero, o sea, no fue la mejor idea, quizá, ¿no? Además, ponerla con el 2-0. Sí. Parecía de verdad la teoría de aquel oyente que nos dijo que era un agente doble, Mbappé. Sí. Nos están recordando mucho. Sí, que era un agente doble para destruir desde dentro, para socavar los cimientos del Real Madrid, el agente infiltrado, ¿no? Pues parecía de verdad, incluso como un mensaje en clave a los del PSG, ¿no? Como diciendo, ya está hecho el trabajo, 2-0 a la Madrid, ¿no? Parecía de verdad que era algo como un mensaje en secreto que solo iban a captar en clave desde en Francia, ¿no? Sí. Era increíble. Nos lo escribieron mucho también cuando el día de, creo que la segunda pelea de Valverde y Tchouaméni, que sale riéndose, ¿no? De Valdebebas. Tú ya sabes que yo soy Team Mbappé, ¿no? Que tiendo a perdonarle todo. Sí, ¿cómo era tu frase, Enrique? ¿Cómo era tu frase? ¿Que empieza a envejecer mal? No la recuerdo. Si el problema del Real Madrid es Mbappé, el Real Madrid no tiene ningún problema. Y te jactabas mucho esta frase, ¿eh? Y si te está empezando a envejecer mal. No, es que realmente el último problema del Madrid es Mbappé. O sea, en mi opinión. No sé yo. Yo creo que el problema es fichar a Mbappé sin tener un plan deportivo claro, ¿no? Para beneficiarte de tener a Mbappé en la plantilla. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero a Mbappé le está faltando
una grandeza y un Sí, sí. liderazgo y un entender quién es y para qué se le ha traído. Está totalmente, eso, fuera, vive alejado de la realidad con lo peor de la época de los galácticos, solo preocupado por sus estadísticas personales y que parece un jugador muy bueno. No me parece que esté a la altura de lo que le hemos visto estos 2 años de otros grandes jugadores que han pasado por el Real Madrid. Yo le veo que le falta algo de eso, de Sí. grandeza, de liderazgo, de calidad incluso. Sí, no, yo eso es lo que te iba a comentar, ¿no? No sé a quién leí estos días en Twitter, ¿no? Que Mbappé quizá era más estrella de la NBA que estrella del fútbol europeo. Sí, también lo he ¿no? leído, sí, eso, que era como... Sí. Me parece que está bien tirada, ¿no? Que a lo mejor él dice, bueno, yo he marcado 40 goles cada temporada y me voy en verano y ya volveré el año que viene más, ¿no? Como si jugara en los, no sé, en los Charlotte Bobcats, ya no existen los Bobcats, ¿no? En una franquicia que ni me va ni me viene y tal, pero claro, es que no va así la cosa, ¿no? O sea, no debería ir y por ahí sí que me ha decepcionado un poco bastante Kylian Mbappé, que yo también entiendo, o sea, en mi tendencia a defenderlo, que decir, bueno, es francés, ¿no? Es francés para empezar, empezamos la temporada, viene un entrenador, intenta cambiar algunas cosas, estamos en un proceso de cambiar esas cosas, estamos ganando y hay algo y resulta que aquí le montan el pollo, el club se pone de parte de los otros y destrozan todo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿No? O sea, que pegarme a piñas, pues envío a Tchouaméni a que se pegue, por lo menos, ¿no? Sí. No lo sé, pero quiero decir que yo también entiendo un poco decir, bueno, ¿y aquí para qué me voy a comprometerme con algo que es un desastre todo, ¿no? Entonces, si viene ya desde arriba mal el asunto, pues no sé, porque claro, ¿qué habría que hacer? ¿No? ¿Qué tenía que haber hecho Mbappé una vez destituyen a Xabi Alonso? No sé, quizá, no sé. No, y es el único momento en el que sus declaraciones, además, creo que dio un paso al frente y para mí mostró algo de ese carácter que le pido. Justamente cuando destituyeron a Xabi Alonso y para mí fue claro a la hora de pues opinar y dar una sin tampoco, porque él en eso es muy diplomático, siempre muy político, pero ahí creo que se posicionó y fue valiente. Me hubiera gustado ver más en otros momentos esa versión de Mbappé. Sí. No sé, Javier, hay más fútbol, además del clásico. No sé si estás al tanto. ¿Has visto? El Arsenal lo tiene muy cerca, ¿eh? Tiene muy cerca el Arsenal. Que por cierto es que como grabamos. De repente te has pasado al Arsenal, de repente, vale. No poder pasar. Es que recuerda que como grabamos después de la eliminatoria del Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Pues hay final de Champions, Arsenal-PSG. Que tampoco, no sé si esto se ha hablado mucho también, ¿no? Segunda final consecutiva del PSG sin Mbappé de Champions. Y también tiene la Premier bastante encarrilada. Ayer ganó al West Ham el Arsenal 0-1 con un gol anulado. Bueno, ¿Has visto el gol o qué? Aún puede pechear el Arsenal, ¿eh? Hombre, sí, claro. Pero quiero decir que si gana los 2 partidos que le quedan, haga lo que haga el City, es campeón. Y creo que se anuló, bien anulado, ¿no? Un gol al West Ham casi en la última jugada, porque agarran del brazo a David Raya, que antes había salvado una ocasión bastante clara. Y Javier, cada vez hay más gente que pide a David Raya titular en el Mundial. El otro día creo que algún comentarista de Movistar dijo, con los números en la mano, David Raya es titular en el Mundial. Y yo pensé, hombre, con los números en la mano no puede ser titular un portero porque va a estar con los números en la mano. ¿Cómo va a parar? Claro. Esto es un chiste que tenía que colar. O sea, por esto he introducido el Arsenal tan abruptamente en la conversación. Y esto me recuerda, es que estoy muy orgulloso, Javier, porque el otro día hubo... es que la lucha por la permanencia en la Liga está muy emocionante, ¿no? Y hubo un aficionado del Levante, se llama
Orri12, ¿no? Que tuiteó, dijo, ahora en frío, robo del Levante, ¿no? Con el reglamento en la mano, lo de Sergio Herrera no es roja, porque expulsaron al portero de Osasuna, porque le hubiese dado al balón con el reglamento y no con la mano, ¿no? Entonces, hay varios... Primero, estoy muy contento porque varios usuarios de Twitter que relacionan este chiste con mi persona, obviamente, ¿no? Y el propio que lo escribe dice, es un chiste bastante clásico, ¿no? O sea, como diciendo, no me lo he inventado yo, es un chiste bastante clásico, ¿no? Esto es uno de mis sueños como creador, que no sé si 10 años después de que yo dijera esta parida por primera vez, ¿no? Ya la gente diga, esto es como si fuera un chiste de Lepe, ¿no? Claro, así. Como haber compuesto La chica de ayer, ¿no? Me imagino. O sea, un clásico del pop español, pues tú eres un clásico del chiste malo en Twitter, Enrique, y hay que estar muy orgulloso de eso. Sí, un clásico. Eso es, mira, una de las últimas veces que salí en una cena de empresa, sonó Danza Kuduro en una discoteca. Y un chaval que había ahí dijo, un clásico. ¿Pero cuándo fue la cena esa? ¿Cuándo fue esa cena? No, pues hace años ya. Dijo, un clásico, Danza Kuduro, un clásico, ¿no? Y ahí vi yo que ya tenía que dejar de salir, porque digo, aquí... a mí me pasó hace poco con una amiga que me dijo de repente, era un evento de una marca o algo así, pone, es que estoy harto de estas cosas modernas, ¿por qué no ponen reggaetón? ¿No? Como si el reggaetón fuera eso. O sea, la música de toda la vida, ¿no? Sí, como si fueran jotas, ¿no? Como si estuvieran poniendo como jotas. Como si fuera Mozart, ¿no? Sí, durísimo esto, durísimo. Pero bueno, oye, también hubo conference, ¿eh? No, pero hablando un poco también hablando de lo de David Raya para el Mundial o no, ya también, ya poniéndonos en modo mundial, que ya hay que cambiar para dejar de hablar de la liga esta que, bueno, una liga ya es una liga más, una liga menos, ¿qué más da, no? Pero que Nico Williams también se retiró tocado, un poco abatido, diciendo no puede ser, y ya te lo dije el otro día, es que no, España llega un poco entre algodones, Sí, la verdad es que las sensaciones no son las mejores, ¿no? Es como decir, es verdad que luego el Mundial puede cambiar todo y tengo curiosidad a ver qué prioriza Luis de la Fuente en la lista, ¿no? Si los méritos contraídos o quizá los momentos, los picos de forma y esas cosas. Creo que también que una lista es lo suficientemente amplia, ¿no? Para jugar con eso, pero es verdad que no llegamos con las mejores sensaciones, ¿no? Ni Lamine, ni Nico Williams. El otro día fue titular Fabián. A ver, Mikel Merino si juega algún partido. Muchos, ¿no? Muchos. A Pedri lo vi bastante bien ayer. Pedri, Ferran Torres llega muy bien. Sí, Ferran está muy bien. Dani Olmo también llega bien, creo. Parece Fermín, que ¿no? Pero sí, va a entrar Gavi al final, parece. Ayer estaba viendo el partido, digo, es que hay 9 futbolistas españoles en el 11 titular del Barça, ¿eh? Sí. Y que además... pues y uno de mis favoritos, Marc Bernal, en el banquillo aún así. Pero quiero decir que... Y luego veías que pues, en el Madrid no había tantos, ¿no? Esto, no sé, también, no sé si da... Y otro día también hablando con alguien que no puedo decir quién, pero sabe bastante de fútbol, porque le decía, no, es que tal equipo, ¿qué mérito tiene con... No sé si hablábamos del Celta o de la Real, ya no me acuerdo. Y me dijo, es que al final hay que ponerlos y ya está. O sea, hay que ponerlos y ya está. Ponerlos y aguantarlos un tiempo, ¿no? Entonces, claro, ¿quién juega en el Barça? En el Barça, en las categorías inferiores del Barça, quiero decir, ¿no? Pues juegan los mejores de los mejores. Y luego si tú no eres capaz de aprovechar eso, ¿no? Es que tienes un problema importante, ¿no? Sí, no. Y el Madrid, por ejemplo, increíble cómo se ha caído del 11 por pura jerarquía Thiago Pitarch. A mí, te quiero decir, Thiago, creo que el mejor pico del Madrid ha coincidido con Thiago Pitarch por ahí jugando. Que no digo que sea un grandísimo centrocampista ni la piedra angular del Real Madrid, pero que desde luego no ha hecho méritos para que le saquen del 11 tan fácilmente como ha sido en cuanto se han recuperado Camavinga,
Bellingham y demás, me ha parecido, pues esto, lo que tú dices, justo lo contrario, lo de hay que ponerlos, pero luego mantenerlos. Y no ha sido. Sí. Por ahí va el cambio que va a haber en el banquillo del Villarreal, de hecho, ¿no? Entre otras cosas, quieren un poco que Íñigo Pérez, ¿no? que apueste mucho por chavales de la cantera. O sea, que buscar ese perfil que Íñigo Pérez, Javier, ha colado al Rayo en la final de la Conference. Hizo un partidazo, no sé si viste el Estrasburgo-Rayo. Sí, lo vi. O sea, es que ya me gustó mucho en la previa que Íñigo Pérez dijo, no, somos los favoritos porque tenemos ventaja y tenemos que asumirlo. O sea, nada de victimismo barato. Y cómo salió el Rayo a jugar allí con una ambición increíble, con las ideas muy claras, ¿no? Con determinación, con mentalidad, y merecidamente pasó a la final de la Conference. Y Javier, me alegro. O sea, ¿sabes qué intentó la afición del Estrasburgo la noche anterior? Por lo mítico esto del hotel, de hacer ruido y tal. Sí, en el hotel hicieron fuegos artificiales. Pusieron fuegos artificiales por la noche. Los del Rayo diciendo, mira, chavales, venid aquí a ver cómo entrenamos. O sea, si os creéis que esto nos va a molestar en este hotel, tenéis que venir a ver también bien cómo nuestras instalaciones, nuestro vestuario, nuestra manera de estar toda la semana. O sea, estamos en este hotel de maravilla. Vamos a estar ahora preocupados con esto, sí. Pues sí, la verdad es que sí, no había pensado por ahí. Yo había pensado más de decir, bueno, mira, estos qué poca confianza tienen en celebrar algo que ya están gastando los fuegos artificiales en la previa, ¿no? Por si acaso, como yo cuando era chaval, que teníamos una peña del Castellón, los primeros partidos recortábamos papelitos, ¿no? Para lanzarlos cuando el Castellón marcaba un gol. Y después de un par de partidos sin marcar gol, ya decidimos lanzarlos cuando salía el equipo al campo. Sí. Y así no te volvías con los papelitos a casa, que era una imagen muy triste, ¿no? De volverte con los papelitos a casa, ¿no? Entonces sí, quizá los del Estrasburgo dijeron, como no nos vamos a clasificar, y ahora hemos hecho esta inversión en fuegos artificiales, pues ya los gastamos antes. Y a mí me cayó una gordísima, me acuerdo, pero que es que era verdad, que hubo un concierto en el creo que era en el Calderón todavía, creo, cuando el Madrid y el Atlético de Madrid habían jugado la final de la Champions. No me acuerdo si la de Lisboa o la de Milán. Y poco después, unos días después, o sea, tocaba Paul McCartney ahí. Y hubo mucho fuego artificial rojo y blanco. Entonces dije, me alegro de que el Atlético de Madrid haya podido dar salida a estos fuegos pirotécnicos que tenían guardados y que no habían podido sacarlos. Y la verdad es que era muy evidente. Y la verdad, quizá me faltó tacto, ¿no? Después de la derrota del Atlético de Madrid. No, te enfadaron, ¿no? Nada, tampoco tanto. Hubo sentido del humor. Sí. El sentido del humor, el de Cristalería Chamberí no tiene la misma, ¿no? Pero, hombre, rojo y blanco también el Rayo los puede utilizar, ¿no? Si tenían algunos preparados para la Champions y quizá o la final de Copa, pues se lo pueden dejar ahora. Puede alquilar el Rayo por si gana. Que, por cierto, no Paul McCartney no, pero ¿sabes que hay un futbolista del Rayo llamado Easy, uno de los favoritos de este podcast, que como todo el mundo sabe, si se llamara What If, ¿no? Sí. Hubiesen pagado por él 80 millones en la Premier. 80 salmones, hay que decir. Salmones. Es muy cantarín. He leído un reportaje en El Mundo de Abraham Romero en el que explican esto. O sea, que Easy, que además puede hacer camisetas con Easy DC también, ¿no? Pues resulta que en las comidas, en las cenas, le encanta cantar. O sea, esto lo dice Bayou, su compañero. ¿Y sabes qué canción? Siempre canta la misma, dicen. ¿Sabes qué canción canta siempre? ¿Cuál? Pájaros de barro, de Manolo García. Pájaros de barro. Sí. No tengo muy trabajado yo Manolo García. Manolo García, verdad que te diga, tiene una canción en la que menciona Castellón. Sí, el Arrocito de Castellón. El Arrocito de Castellón, eso te iba a decir, que está el último de la fila ahora de gira, precisamente. Que sabes que
que aquí las instituciones, creo que fue el ayuntamiento, encargó a un famoso chef de Castellón que concretara la receta del arrocito de Castellón, aprovechando la canción de Manolo García, ¿no? Y desde entonces decenas de miles de personas vienen a Castellón a probar el auténtico arrocito de Castellón. ¿Qué te parece, Javier? Pero resulta que lo de Isi, o sea, es que Isi tiene un historión. Yo creo que es una historia muy buena, ¿eh? O sea, a él lo rechazan de cantera del Madrid. Luego él es de Cieza, de Murcia. También está la cantera del Villarreal y lo descartan. Que ahí se va a recoger melocotones en la huerta murciana. Se pone a trabajar recogiendo melocotones y como que se reengancha al fútbol después. Está jugando, creo que es en la Ponferradina, en segunda B, y dice que de ahí él cambió, hizo un clic mental, ¿no? De decir, bueno, esta es mi última oportunidad. Y lo ficha el Rayo en un mercado de invierno cuando el Rayo está en segunda división. O sea, que no hace tanto, ¿no? Y pues con el Rayo subió a primera división, ha crecido un montón como futbolista y ahora, pues gracias a estar sancionado en Liga hábilmente, ¿no? Como hablamos ya aquí, puede centrar toda su energía en la Conference, siendo determinante en estas eliminatorias y a punto de conseguir un título que no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil, pero la final ya... Es que hay mucha diferencia entre semifinal y final, Javier? Sí, es lo que tiene, Europa. Es lo que tiene, sí. No, pero quiero decir que hay mucha más diferencia entre semifinal y final que entre cuartos de final y semifinal. O sea, y es una eliminatoria. Porque ya el viaje, ¿no? Estos días previos, que eso ya no te lo quita nadie, ¿no? Los días previos a la ilusión, ir allí, ¿no? Las camisetas sudadas, ¿no? La final y todas esas cosas. Ya ni me acuerdo cómo era eso. He perdido ya. Sí. Realmente, tú no piensas a veces... es verdad que era otro tiempo, ¿no? Que la Copa de Europa solo la jugaba el campeón y eso. Dices... ¿Cómo el Madrid sobrevivió como institución 32 años sin ganar la Copa de Europa? Que es por lo que tú has dicho antes, ¿no? Dando valor a la liga, ¿no? Dando valor a la rutina. Pero ahora parece que Champions o nada. Sí. Es que es muy fácil entrar en esa dinámica de darte cuenta de que la Copa de Europa te da una proyección internacional y también un poco de cara a tus patrocinadores, a todo, ¿no? Más importante, y también con tu afición, ¿no? Y ya haces de menos la liga, ¿no? Y creo que es un error, porque creo que se empieza... de hecho, el Madrid, digamos, el Madrid y de estas Copas de Europa seguidas nace por tener enfrente a un Barça durísimo y tener que competirle todos los años cara a cara de perro contra Messi y compañía, ¿no? Y ahí es cuando el Madrid coge de verdad dureza, digamos, aprende a encajar y de paso llega lejos en Copa Europa, ¿no? Pero para mí es el paso anterior, el ser en Liga muy duro y a partir de ahí dar el salto para competir en Copa Europa con los mejores. Sí. El 27 de mayo es la final de la Conference. Crystal Palace, Rayo Vallecano. Crystal Palace de Jeremy Pino, que se está rumoreando que Iraola igual va al Crystal Palace. Sí, no, el Crystal Palace va bastante, está bastante en auge, ¿no? Ganaron también, ¿qué ganaron? La FA Cup, ¿no? ¿O qué ganaron? Creo que sí. Y que... La Copa de la Liga, no me acuerdo. Ha tenido varios... Sí, la Copa de la Liga creo que era. Que ha tenido varios fichajes muy buenos que ha sabido luego traspasar a precios muy, muy altos, ¿no? Desde Semenyo, ¿no? No, Semenyo estaba en el Bournemouth, ¿no? No me acuerdo ya. Olise y más jugadores, ¿no? Ahora que hablas del Bournemouth, claro, Iraola lo tiene, está peleando por entrar en la Champions, lo va a tener difícil, ¿no? Porque el Aston Villa está por delante, pero lo va a clasificar para Europa seguramente, si acaba bien las últimas 2 jornadas, y se va a ir a un equipo que, bueno,
que quizá si se va al final al Crystal Palace, ¿no? Se habla mucho del Crystal Palace, se habla del Chelsea también. Del Chelsea también. Que no sé, ya veremos. ¿Qué pasa? Se habla, claro, hay mucho baile de banquillos ahora. Noticia de última hora, hablando de movimiento de banquillos. Noticia de última hora en Calma es Fútbol. Monchi, nuevo director deportivo del Español. Y decían que quizás se llevaba a Bordalás al Español. Leí por ahí, en Sport, me parece, no sé dónde, que un Barça español con Bordalás en el banquillo del Español, eso puede ser memorable. Si no baja el Español, que esa es otra. Sí, porque la verdad es que va está cayendo a plomo, ¿eh? Lo de Monchi está bien porque un ilustre aficionado perico como Sergi Mas, ¿no? Era el imitador de Monchi en el Forza Barça, al ataque, ¿no? En el ataque, el programa de Arús este. Tu cerebro es absolutamente... eres un ser absolutamente imprevisible, ¿eh? Que tu primera reacción en directo al fichaje de Monchi sea pensar en un imitador de Monchi que es del Español, ¿no? Como que Sergi Mas es una de las personas que más gracia me han hecho a mí siempre en mi vida. Y aparte de muy buen periodista deportivo, fue director de Don Balón y todo. Es coherente que Sergi Mas sea los que más gracia te han hecho, ¿no? Sí, si se llama. Sí. Si fuera Sergi menos, sería de los que menos gracia te han hecho. Al que tuve la suerte de conocer también cuando fui al Rondo, aquella mítica y única presencia de Enrique Ballester en el mainstream. Y es que a mí me hacía mucha gracia. O sea, me hacía mucha gracia que imitaran a un portero que era suplente del Sevilla o que casi no jugaba, que de repente salía ahí. Hay algún vídeo en YouTube, ¿eh? Salía la vida de Monchi y salía ahí Sergi Mas con una gorrita y decía, pues nací un martes y el domingo empatamos, ¿no? La vida de Monchi, ya está. Eso me hacía mucha gracia, Javier. A mí decían, hay gol, me han metido gol. Así que ojalá haya un reencuentro, ¿no? Que se conozcan los dos si no se han conocido o que incluso se recupere la imitación de Monchi y de Sergi Mas, ¿eh? Pero lo han anunciado ya oficialmente, o sea, con independencia de si está en primera, si está en segunda. Que te doy rumores, Enrique, y te doy comunicado oficial del club del Español. Pues sí. Bueno, tendremos que hablar el próximo a lo mejor de la zona baja, ¿eh? Porque hay un jaleo ahí, el Oviedo ya está prácticamente descendido, que va a ser un partido emocionante, muy divertido. El Real Madrid-Oviedo, sí. Real Madrid-Oviedo, no sé si irás o qué. Pero lo demás está muy emocionante, ¿eh? Hay un montón de equipos ahí. Es que hay equipos que a lo mejor ganan lo que queda y se meten en Europa y que no ganan nada, igual bajan, ¿no? Está así de rara la liga este año y lo hablaremos, ¿no? ¿Quién crees que hay jornada de liga entre semana? ¿Eso lo sabes? Yo me enteré hace poco. Sí, yo estoy al tanto de todo. ¿Qué creo que baja? No lo sé, ¿eh? Es que no lo he analizado detalladamente. Me impresionas diciéndome una pregunta que te hago yo. No lo sé, Enrique. Es que estoy muy centrado en las cuentas de segunda división. Ya. Estáis sextos, ¿no? El Castellón. No me hables, tío. Estoy en un momento complicado en mi relación con el fútbol. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Enrique? Cuéntame, Enrique. Aquí, este es un espacio seguro. Con el VAR y eso. O sea, tengo Has entrado en bucle con el VAR, ¿eh? No, es que es así, ¿eh? O sea, el VAR ha destruido mi cerebro. O sea, no lo recupero. O sea, de hecho, he acuñado un nombre para todos los agravios que tengo memorizados en la lista, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el Castellón se puso líder, ¿vale? Hace 13 jornadas y desde entonces le han pitado 6 penaltis en contra y ha tenido 6 expulsiones en contra, ¿no? En esos 13 partidos, solo en 2 no ha tenido o penalti o expulsión, ¿no? Y esto lo repito mucho, mis amigos, he encargado hasta hacer un tema en mi periódico al respecto y lo llamo Cry Data, ¿no? Cry Data, mis lloros, mis datos sobre los lloros arbitrales, Cry Data, porque no, es que ya te digo que encima como el algoritmo sabe que yo busco estos datos, ¿no? Ya cada vez que entro a Twitter, la pestaña para ti es para sacar lo peor de ti, ¿no?
Entonces me salen ahí un jugador del Leganés diciendo que el árbitro le había dicho que dependiendo del frame era fuera de juego o no. Una jugada que acaba en un penalti del Racing, que esos penaltis que no te pitan a los demás. ¿Qué dices? Se fue penalti, claro, hombre. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo aquí... Yo tengo ahí, esas nos pitan unos agarrones en el área, que luego no sé qué, o sea, todo que no te puedes quejar descaradamente, ¿no? O una mano de esas de rebote, no sé qué, pero que te obligan cada semana a meter un gol más. Y luego te empatan y dicen, no, es que han fallado ocasiones, ¿vale? Pero es que a lo mejor otros con el 0-1 ya les es suficiente. Entonces estoy ahí. Y el Racing clapado. También, el Racing que va líder, pero también es que está tan apretado que si pierde 2 partidos de los 3 que quedan o 4... se complica. Lo tiene hecho. Sí, lo tiene hecho, pero tiene que jugar contra el Málaga y demás, pero... Sí, pero el Racing, a lo que yo voy, ¿no? El Racing le mete un gol en Leganés al final, pero como antes había tenido ese penaltito, nadie dice, no, es que no saben defender al final. Pero si a ti te pasa al revés, ¿no? Y te empatan, nadie se acuerda luego del Cry Data. Cry Data solo lo utilizo yo. Entonces, es culpa mía porque veo demasiado fútbol. Entonces, si me paso fin de semana viendo que la mano de la Almería, el no sé qué, no sé cuántos, el penaltito de Las Palmas. Entonces acabo yo desquiciado. La mano del Eibar, que no sé qué. Entonces, es mi culpa, lo sé, Javier, pero no sé si me preocupa ya mi relación con el fútbol, no sé si voy a salir de ahí en algún momento y es todo culpa del VAR, como siempre digo. Pero no pasa nada, Javier. Volveremos a hablar entre semana, que hay liga en primera división, solo en primera división. Así que, bueno, a ver si se van aclarando las cosas, porque yo veo, es que tendría que analizar el calendario, ¿no? Pero yo creo que igual, por ejemplo, el Alavés que juega contra el Barça, por una parte dirá, bueno, qué bien que ya sean campeones, pero por otra, conociendo a estos del Barça que quieren a lo mejor los 100 puntos, tampoco estaría muy contento. Va a depender mucho del calendario, de dinámicas. Yo el Elche lo veo ahí que quizá, no lo sé, Javier, pero bueno. ¿Tú crees que alguien que vaya a bajar? Yo creo que el Sevilla ya se salva después de estos 2 partidos que ha ganado. Sí, claro. De repente le ha cambiado la cara, le ha cambiado la carita a este Sevilla. Ha pasado lo peor. Pues sí, yo creo que el Alavés no tiene la mejor pinta y yo soy muy absolutamente rencoroso con el Chacho Cauet. ¿Ah, sí? Sí, porque irte chachoneta. Irte con el River Plate porque te han hecho una oferta y mitad de dejar el trabajo sin finalizar, me parece que es sin código. Por mucho que sonara que el Alavés a lo mejor se lo podían haber fulminado y demás, me parece como, ¿no? Me sabe mal. Y me cae bien Quique Sánchez Flores y quiero que se salve el Alavés y en general el club me cae bien, la verdad. Nunca sé quién quiero que baje, la verdad, porque en eso soy bastante... Siempre hay alguien, con lo que te dije, ¿no? Que antes sí que había equipos que a lo mejor te caían peor o lo que fuera, ¿no? Porque Twitter, por ejemplo, ha hecho que siempre haya como un representante de cada equipo que te cae bien y que no quieres que baje por solo esa persona, a lo mejor, ¿no? Y me sucede con alguno de estos equipos que están ahí en la pelea por abajo. Es que esta noche, por ejemplo, hay un Rayo Girona. Si gana el Rayo, se mete en Europa, prácticamente, ¿no? Pero como pierda, le quedan 3 jornadas que igual baja. Claro, que es que es todo muy complicado, Javier. Hay muchas variables ahí. ¿No? Además, la salvación, ¿no? Siempre se dicen 42 puntos o por ahí. Hay muy pocos que hayan llegado a eso ya, ¿no? No, 42. Con 42 puntos eres 12º ahora mismo. Te metes en Champions. No, eres 10º. Osasuna lleva 42 puntos y es 10º. Y con un partido menos ganado estás sufriendo, tipo Español, Mallorca, Elche y demás, ¿no? Así que bueno, estaremos atentos, ¿no? Estaremos atentos desde la tranquilidad que nos da un poco igual, también hay que decirlo. Desde ¿no? Calma es fútbol, ¿no? La tranquilidad que nos da tener un podcast que se llama Calma es fútbol. Sí, nosotros ya somos los típicos que pedimos calma y ponemos más nerviosos a los demás, ¿no? Total, eso también pasa, ¿no? Total. No te pongas, ¿no? Cuando alguien te dice que no te pongas nervioso, cuando estés nervioso es lo peor que te pueden decir. Así que bueno, si queréis estar intranquilos, es lógico, si vuestro equipo puede bajar a segunda, pero tampoco os peguéis con nadie, ¿no? Puede ser el resumen de nuestra postura. Eso es, me gusta.
Te mando un abrazo muy grande, Enrique, a ti y a nuestros oyentes, que son lo mejor que tenemos, incluso los del Barça. Así es. Un abrazo.